Hola chicos, hoy vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, miércoles 17 de marzo del 2021. Nos corresponde iniciar nuestro trabajo con la asignatura de formación cívica y ética. Bueno, vamos a iniciar la siguiente secuencia, la de una cultura incluyente y de respeto a la diversidad. Ustedes ya tienen algún conocimiento previo sobre esto, puesto que respondieron unas actividades sobre ello. Así que antes de hablar de una cultura incluyente y de respeto a la diversidad, es necesario que analicemos algunos términos, como es el caso de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Pues es cualquier tipo de distinción arbitraria, injusta, irracional en el trato a las personas en lo individual o colectivo, ejercida por una acción u omisión o sin intención que obstaculice, niegue o impida a cualquier persona el goce o disfrute de los derechos humanos, así como de las libertades por su identidad o las condiciones de vulnerabilidad social en las que se encuentre. Además, tenemos que hablar también sobre la marginación. Este término se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas. Asimismo, hablaremos de la segregación. Este término hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o una cosa de otra. Así, de esta manera podemos decir que el segregacionismo es aquella política que separa, excluye y aparta a grupos tales como las mayorías raciales, los hombres, los heterosexuales, las mayorías religiosas, las personas sin discapacidades, de las minorías raciales, las mujeres, los homosexuales, etc. Como un cierto grupo que tiene ciertas características excluye a aquellos que no comparten las mismas características, ya sean físicas, sociales, biológicas, etc. Y también tendríamos que hablar acerca de lo que es un estigma y los prejuicios. Un estigma es la desvalorización o la desacreditación de las personas de ciertos grupos de población, atendiendo a un atributo, cualidad o identidad de las mismas que se considera inferior, anormal o diferente en un determinado contexto social y cultural. Y los prejuicios son percepciones generalmente que son negativas o predisposición irracional a adoptar un comportamiento negativo hacia una persona en particular o hacia un grupo poblacional. ¿Sí? Una vez que ya leímos estos conceptos, vamos a empezar a trabajar con respecto a la exclusión y la discriminación. Hablaremos entonces que de los problemas más grandes para el ejercicio de la igualdad, no solo en nuestro país, sino de forma mundial, es la exclusión. ¿Pero qué es la exclusión social? Pues es la ausencia de participación en la sociedad y a la falta de acceso que tienen algunos grupos a bienes básicos y apoyos que hacen posible el bienestar. Por mucho tiempo el término de exclusión social se vinculó con la pobreza. Sin embargo, en la actualidad se sabe que hay muchos grupos que viven exclusión y que no es por situación económica, sino por otras razones. ¿Cuáles son esas causas de la exclusión social? Bueno, la exclusión social ocurre cuando personas o grupos completos quedan fuera del desarrollo y el ejercicio de derechos, entre otras cosas porque viven en situación de pobreza, porque pertenecen a una minoría cultural o religiosa, por
tener una característica personal que se asocia con un estigma negativo o se valora como inferior. Puede ser el hecho de ser mujer, de ser joven, de ser un adulto mayor, de ser homosexual. El vivir con una discapacidad también eso es causa de exclusión social. El no contar con fuentes de empleo ni salario digno es una causa de exclusión social, y el carecer de servicios básicos como la salud y la educación. La exclusión se profundiza aún más cuando los gobiernos no la combaten o sus decisiones las provocan. Hay una cultura que rechaza las diferencias y es insensible a la exclusión que viven ciertos grupos. Cuando se conocen que hay exclusión social en algunos grupos y se omite, no se hace caso, se da la vuelta para no percibir que eso es o qué es lo que está sucediendo en dicho grupo social. La exclusión se asocia en parte con la forma en que se entiende el ser diferente, pensar, vivir, elegir o ser de manera distinta a la mayoría, a la imagen en que algunas sociedades se tiene sobre lo deseable, ¿sí? Si no pertenece a lo deseable, entonces no puede estar incluido en el grupo social o en la cuestión cultural que se vive. Aunado a esto, existe otro término. La exclusión social parece estar concatenado con la discriminación. Esta es una forma de exclusión que se basa en rasgos sumamente específicos, como son el sexo, el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el género, la edad, las discapacidades, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo incluso, la lengua materna, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, los antecedentes, la condición social, económica, de salud o jurídica. Dentro de las actividades que realizamos, hicimos un ejercicio que dice ¿cómo reaccionarías si? Por ejemplo, ¿cómo reaccionarías si hoy mi mejor amiga o amigo me dijera que le atrae a alguien de su mismo sexo? ¿Qué haría? ¿Qué pensaría? ¿Sí? Aquí vienen 5 casos. Ustedes ya los analizaron, ya los revisaron y respondieron un cuadro como este que lo hicieron en su cuaderno. Bueno, en estos minutos me lo van a compartir para que dentro de al momento que terminemos el video podamos ir compartiendo nuestras respuestas ya en el chat del grupo. ¿Qué sucede? Pues que existen prejuicios y cuáles son las acciones para combatir dichos prejuicios. Maneras en que se manifiestan los prejuicios. Está en exterminar. Se busca eliminar al diferente, incluso con la muerte, ¿no? Vamos a iniciar desde la base. Maneras en que se manifiestan los prejuicios va desde hablar mal, evitar el contacto, excluir a las personas, atacar a las personas, hasta exterminar a las personas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las acciones para combatir los prejuicios? Hablar bien, buscar el contacto con los grupos o personas, incluirlos en las acciones que se dan, combatir la violencia y respetar la vida. Por encima de todo se valora la dignidad y la integridad de las personas. La exclusión y la discriminación están muy ligadas con la manera en que se ha aprendido a convivir con la diferencia, así como con las ideas, los valores y los juicios con los que se han llegado a lo largo de la vida. A veces basta una palabra, experiencia con una persona para construir la idea de que todas las personas como ella son menos valiosas o peligrosas.
En otros casos existe el temor de que lo diferente contamine o provoque cambios en la forma de vida que siempre se ha tenido. Y para alguien más, rechazar la diversidad puede deberse únicamente al temor de no saber cómo actuar ante ella. Entonces es más sencillo oponerse o negarla. La diversidad puede estar influenciada por los medios de comunicación, pues estos generalmente crean estereotipos de belleza y de bondad o de éxito. Y cuando no se encaja en ese estereotipo, pues la persona que es diferente puede volverse alguien indeseable si no se apega a estos, ¿sí? Las maneras en que se manifiestan los prejuicios y las acciones pueden ser combatidos. Esas acciones son estas que ya analizamos anteriormente. Podríamos decir entonces que para poder eliminar la exclusión, pues está la inclusión. Pero incluir o la inclusión es mucho más que estar todos juntos. Relacionarse con la diferencia o con lo diverso es parte de la convivencia humana, sobre todo en las sociedades actuales. Los medios de comunicación han permitido que la información circule con mucha rapidez hacia lugares muy distantes, y por ello es posible saber qué ocurre en culturas o en países diferentes. Por otro lado, la migración ha favorecido que las comunidades y las naciones sean cada vez más multiculturales, es decir, que en ellas se reúnan muchas culturas y formas de ver el mundo. Aunque lo más deseable es que el encuentro entre las diferentes culturas se dé en el marco del respeto e inclusión, no siempre sucede así, sino que las formas de relacionarse con la diversidad han sido distintas. A continuación observaremos esa variedad. Sucede que las personas pueden negar, es decir, que aunque sea evidente, se ignora la diferencia o la atención especial que se requiere tener, y la desigualdad nos enfrenta. También asimilar a quien es diferente se le obliga a renunciar a su cultura o forma de vida para ser aceptado. Segregar es otra forma, pues las personas consideradas como diferentes son apartadas y colocadas en grupos, colonias o servicios exclusivos para que no convivan con los demás. Está la discriminar, que consiste en dar un trato desigual e injusto que afecta a los derechos, aunque no haya segregación física como tal. Puesto que la segregación se diferencia de la discriminación, pues segregar es separar a una persona del resto del grupo social, y discriminar consiste en no tratar de la misma forma. Y está lo deseable, que es incluir, es decir, que las diferencias se reconocen y se valoran. Hay acciones para lograr que todas las personas se sientan respetadas y aceptadas como parte de un grupo o de su comunidad. Podemos decir entonces que la inclusión implica ser capaces de reconocer las diferencias y hacer lo que sea necesario para que todas las personas sean parte de una comunidad. Es comprometerse con valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la empatía. Solo así, la mirada puede afinarse para identificar en tu entorno lo que cada quien necesita, las actitudes que se han tenido hacia la diversidad y si se han generado condiciones de desigualdad. En tu libro de texto, analiza el siguiente esquema y responde las preguntas. A partir de ese análisis, completa este siguiente esquema con tus palabras. Explica qué es eliminar obstáculos, revisar las formas de convivencia y organización y cada uno de estos rubros, para que posteriormente respondas estas dos preguntas. ¿Qué tipos de acciones incluyentes serían más necesarias en tu escuela y la localidad? Y menciona ejemplos de las acciones incluyentes que pueden contribuir a su solución.